Eli, Entonces, nos van a regañar porque ya dijo algunos errores ahí de la suma de circuitos, pero mejor vamos a las bombas. lo que pasa es de que, de hecho, yo tengo un caso de éxito. Este estudio lo mandamos a Estados Unidos para que lo analizaran a ver si era factible. ¿Hay un límite en la cantidad de bombas en serie que se pueden utilizar? Para que esto funcione mejor, en mi punto de vista. ¿Estás segura que iguales? No es cierto. En los sistemas en serie, ¿el NPCH se suma? Poing. Bombeando Soluciones, podcast. Bienvenidos a Bombeando Soluciones. Soy José Aguilar y estoy con mi amiga Elizabeth Eli. Pureco, Ulises Ibarra Hola, ¿qué tal? y Edith Villanueva. Hola, hola. Y hoy vamos a platicar del trabajo en equipo. A mí me gustan mucho, de hecho, se me enchina la piel de la emoción de ver lo que se logra cuando se trabaja en equipo, como cuando alguien dice, no, pues vamos haciendo la carnita asada y de todos lados llega la carne, las cebollas y todo. Y luego cuando a alguna persona se le queda el carro en el camino y empiezan a llegar los héroes hasta con musiquita y ya, ayuda, ya, hasta que arranca. Y así tenemos muchos ejemplos y ejemplos de trabajo en equipo. Eli, ¿usted de cuál? Uy, si les platicara. Yo me he cambiado mucho de casa y no me hace falta quien me eche la mano y me cambie muchísimo más rápido. También cuando vamos a bailes, se me hace súper padrísimo cuando, por ejemplo, empiezan a tocar el payaso del rodeo. ¡Pum! Todos parecen fugas, se levantan Todos. y al unísono, sin haberse puesto de acuerdo, Ahí sí, bien sincronizados bien todos. sincronizados a bailar. Y jamás pasa de moda, ojo. Sí. La otra, cuando estamos jugando, bueno, a mí me tocaba mucho, más chiquita, ahora casi ya no se juega, pero cuando jugábamos en la calle, voleibol o fútbol o lo que tú quieras, se nos iba la pelota y nada más decíamos, bolita, bolita, y alguien te la pasaba. Yo también fui scout un poco más, cuando estaba mi hijo más chico, y ahí el que no hace equipo No puede sobrevivir. no puede ahí. sobrevivir. Totalmente de acuerdo. A nosotros hacer un campamento scout, en la sección que te toque, hay alguien que se dedica a la cocina, alguien que se ponga el cercado, alguien que levante las casas de campaña, alguien que haga los nudos y todo, que ponga todo el alambrado, alguien que recoja la yesca para hacer la fogata de la noche. O sea, trabajamos en equipo, es súper emocionante ser scout, a mí me encantaba. Bueno, yo tengo unas cosas más diferentes. A ver, cuéntame. Yo me acuerdo cuando nos juntábamos todos y cooperacha para la chela. ¡Ay! No sabes, eso era lo bueno. Siempre O- salía dinero. Siempre salía, aunque sean 20 pesos, pero ahí estaban. O cuando pasas el boleto el dinero del camión hasta adelante y estás hasta atrás y nomás estás viendo a ver quién se quedó el dinero o si lo pagó, o si llegó o algo. Debes de porque- confiar, el dinero nunca se pierde en el camión. Típico aquí en México, hasta los extranjeros se asombran. Sí, no, era. Es que, Esa es muy te le buena. quedabas viendo. Pásalo. No, era al chofer. Y quiero mi boleto. De regreso. Sí, claro. Otra también es de llevar a un amigo que se le pasaron las copitas a su casa o a mi casa mejor, porque de aquí que lo lleve y luego mejor vámonos a mi casa. De aquí que lo lleve y me regaña la mamá. Y Eh. no, pues ¿para qué? Y luego mi mamá me regaña, no, pues mejor así, que nos toque a los dos. Ay, a mí se me vino a la mente algo que yo creo que nunca se me va a olvidar y es un gran ejemplo de equipo, pero que algunos dijeron que no era equipo. Ay, en alguna posada, por allá me acuerdo, con mis Ay. compañeritos de trabajo, la dinámica fue, pues, nuestra posada en un casino. Entonces, pues, todos primero hicimos actividades para poder ganar dinerito en el casino. Jugamos, nos divertimos. Pero, oh sorpresa, los regalos de la posada iban a ser subastados y nosotros podíamos comprarlos con dinero. Y que nos unimos varios de nosotros
Y pues obviamente éramos los más ricos. Se robaron todos los No, regalos no, más no, no buenos. es cierto, no es cierto, no Le- fue les, de- robo. les dejamos la licuadora y una sandwichera. Con eso Eso es alcanzaba. bueno, eso es bueno. No, La licuadora está eso muy fue buena. fraude. Es que hicimos un equipo en la mesa en la que nos tocó, entonces ese equipo fue bastante rico. Sí, todo iba perfecto hasta que alguien empezó a presumir y ya por eso ya Sí, hubo ya, fallas y reclamos. Y ustedes son unos... Bueno, estuvo feo. Corrupción, No, y corrupción. fíjate que al menos creo que todos los mexicanos somos buenas personas de buen corazón. Y otra, claro ejemplo siempre de ayuda y de equipo, cada que hay algún terremoto, un temblor fuerte, que se necesitan muchas manos para poder sacar escombro, ver dónde están las personas y todo eso nos sale muy bien. Somos yo creo que muy cooperativos en ese aspecto. Sí. A mí me impresiona cómo cuando levantan la mano se callan todos. Eso siempre se me ha... Ah, con el grito de la Sí, porque no, independencia. con el grito de la independencia no. Cuando están buscando sobrevivientes en, Ah, Y en las pides ruinas, silencio sí. con mi manita. levantan la arriba. mano así y el mexicano que es tan gritón, que nunca se calla, Siempre guardan está. todo silencio para ver si pueden escuchar a la persona. Y somos, pues, también muy creyentes. Y hay dos ejemplos muy buenos, que, por ejemplo, el DF o México se une mucho con la Virgen de Guadalupe y es un día célebre para ellos. Y aquí, con nosotros en Guadalajara, nos organizamos para nuestro gran evento de la Virgen de De la Zapopan. Virgen de Zapopan. Y todo es trabajo en equipo porque se cierran calles, tienes que dejar de trabajar y es todo una gran organización para ese evento. También me pasó eso cuando ganó el campeonato el Atlas. Ah, también. Ay, Fuimos muy tenías que- unidos todos, ganamos el bicampeonato. Eso me acuerdo. Cerramos calles también y no vine a trabajar ese día. Me sentí muy enfermo al siguiente día. Sí, sí me acuerdo de eso, estuvo muy bueno. No que te habías torcido el tobillo. Ah, sí, sí. y- De Por hecho, andar fui corriendo. al hospital, estuve ahí encerrado 3 horas. Somos buenos para trabajar en equipo, pero Sí, las bombas también pueden trabajar en equipo. Nada más que las bombas nada más pueden trabajar de dos maneras. Una se llama en serie y otra se llama en paralelo. Que en serie, pues como su nombre lo explica, es una bomba y después de esa primera bomba va la segunda bomba y en paralelo estarían las dos bombas trabajando una al lado de la otra. ¿no se acuerdan de la secundaria? Cuando nos enseñaron los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Ah, sí, yo sí. De ¿Sí? hecho, a mí me encanta. Ay, yo no estuve en nada de eso, yo estaba en mecanografía, no me acuerdo. No, pero eso nos enseñaron en física. Bueno, a mí en la secundaria, cuando estuve en la secundaria. Y decían que la energía, cuando era en serie, era la misma, solamente con más potencia. Y la que es en paralelo, se sumaban la energía de cada uno también. Eli, Entonces- nos van a regañar porque ya dijo algunos errores ahí de la suma de circuitos, pero mejor vamos a las bombas. Lo que pasa es de que es muy similar la energía eléctrica que el comportamiento como se va en la energía como el agua. Entonces solamente que en uno es energía y el otro es agua, pero en la luz, la corriente se va por donde más fácil se le dé, igualmente el agua. Pero bueno, aquí estamos hablando de lo que son circuitos en serie o en paralelo. Cuando manejamos bombas en serie, normalmente va a ser un mismo flujo, pero con la suma de la potencia de cada una de las bombas, ¿sí? Pero es el mismo flujo y lo que se va a sumar es la potencia. La potencia se suma de una bomba, de otra bomba, pero es el mismo flujo porque van atrasito una atrás de la otra. Es la presión, Eli, ¿no? La que se Sí, va la sumando. presión. Sí, perdón, la presión. Tienes razón. De hecho, yo tengo un caso de éxito aquí cerquitas en Mazamitla de unos equipos que vendimos para agua residual. Fueron Sulzer en este caso. Eran aguas residuales y había que elevarlas desde el fondo casi del cerro
hasta como 80 metros donde estaban los colectores. 80 metros, imagínense. Que para bombas de aguas negras eso es Eso es horriblemente imposible. alto. Casi imposible para una sola bomba. Este estudio lo mandamos a Estados Unidos para que lo analizaran a ver si era factible y nos hicieron un arreglo de tal manera que colocamos una bomba en la cisterna. Después de la bomba, la cisterna mandaba el flujo a una bomba que estaba en cárcamo seco con la suma de la carga, aclarando, la carga sumaba el mismo flujo y ya la misma carga que tenía más la segunda carga de la bomba, lo mandábamos a una tercera bomba. Entonces, era el mismo flujo, pero sumando las 3 cargas, alcanzaba a llegar hasta los 80 metros. Inclusive, ese caso se publicó en revistas y todo, porque ¿cómo era posible que unas bombas de aguas residuales pudieran trabajar en serie sin causar problema y haber llegado hasta el colector? Ese fue mi caso de éxito. Entonces, cada bomba más o menos fue seleccionada como para dar 30 metros, digamos, para que al final dieran en los 80 metros de altura. Y aparte, como era de diferente llegada de flujo, se utilizaron variadores de frecuencia. Entonces, dependiendo del flujo, iba la frecuencia. Y así, las 3 bombas tenían que estar sincronizadas para la misma carga. Yo estoy con potencia. Para sumar la misma carga a las 3 bombas a la vez. Y el caso más común que existe de las bombas trabajando en paralelo son los equipos booster. De 2 bombas, 3 bombas, las que sean, pues. Pero Hasta 4 hemos llegado, bueno, yo he llegado a ver 4 en las booster. A ver, y ya que estás hablando de los boosters, ¿qué características ubicas ahorita ya de los boosters? pues ahorita que tienen mayor ahorro de consumo de energía también. Eso es muy bueno. Que te ahorra mucha energía, ya que la potencia depende de la demanda del sistema. Oye, Ulises, y si ahorita alguien te preguntara, si yo puedo comprar 2 o 3 bombas solas y puedo comprar 2 o 3 variadores solos, ¿qué gano yo si te compro a ti el booster completo? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Aquí mi compañera te lo puede responder. Mira, yo pienso que a la hora de elegir un booster, lo que vamos a ganar es un sistema completo y integral, que también va a permitir que erradiquemos algunos errores a la hora de la instalación, porque te va a llegar ya tu paquete armado, te va a permitir una preprogramación ya desde la planta con los variadores que ya van a venir integrados y, lógicamente, un ahorro de energía gracias a los variadores también y la selección correcta, adecuada de lo que vas a tener en tu aplicación. Y a mí la cosa que más me gusta es que si le compras el variador a una persona y le compras las bombas a otra persona, si hay un problema, el de las bombas te va a decir que el del variador es el problema. Y el del variador te va a decir que el de las bombas es el problema. Y poder juntar a los 2 proveedores para que se pongan a trabajar juntos y resuelvan el problema es horriblemente complicado. Si nunca coinciden, nunca tienen tiempo. Y si tienes un solo proveedor para las bombas y los variadores, pues ese proveedor te va a ayudar a que se resuelva el problema porque es el responsable de las 2 cosas. ¿Te acuerdas, Jos, cuando hablamos en las bombas heroínas de allá de Chapala? Sí. Ese es un claro ejemplo de la aplicación de bombas en serie, porque ese tipo de bombas se utiliza para manejar el mismo flujo y a largas distancias. ¿Qué es lo que hicimos? Bombear, llegamos a cierto punto ya sin presión, pero esa bomba, con lo poquito que llevaba presión, vuelve a agarrar el mismo flujo y le vuelve a inyectar otra vez la presión y así en varios puntos hacemos el efecto en serie y el efecto booster de presurizar otra vez la línea. Oiga, Eli, se me acaba de ocurrir una pregunta que a lo mejor pudieran tener los que nos están viendo. ¿Hay un límite en la cantidad de bombas en serie que se pueden utilizar? Yo digo que no. Bueno, en las de otras de paralelos sí, pero en las de serie pueden ser infinitas. Simplemente son como caballitos de batalla, como les dan
De relevo, como de si fueran relevo. relevo. Les dan el relevo, ya llegué aquí, y llega pum, y llega el otro. Que yo pudiera pensar que hay que cuidar la tubería para que la presión la soporten, porque como vamos subiendo la presión poco a poco, pues en un punto la tubería también debe de aguantarnos esas presiones. Si se acuerdan, en aquel entonces habíamos dicho que fueron 12 bombas instaladas en serie, entonces 12 bombas que manejaban el mismo flujo y fueron empujadas de cuando se iba cayendo la presión, volvieron otra vez a levantar la presión para llegar al punto de destino. Y tú, Edith, ¿tú qué dirías que son las reglas que debemos de seguir para poder tener equipos trabajando en serie? Mira, yo tendría la primera debemos de considerar que las bombas sean iguales, parecidas, para que esto funcione mejor, en mi punto de vista. ¿Estás segura que iguales? No es cierto. A mi punto de vista se me hace mejor. Normalmente uno tiene la idea que deben de ser iguales, pero imagínate en una red de tuberías, en una red así, hablando aquí, que llegan muchas bombas y van a ir a un cierto colector. Ese colector tiene cierta presión y no todas las bombas son iguales. No todas las bombas, unas son más chiquitas, unas más grandes, otras de mediano tamaño. Lo que sí es igual es la presión o la carga. Porque si llegan a una línea que está, por ejemplo, a 3 kilos y una bomba que va a entrar al mismo colector solamente tiene 2 kilos, esta presión jamás le va a permitir entrar al colector. Tiene que tener la misma presión o un poquito mayor para que pueda entrar al colector. Pero ahí entonces, Eli, sería más bien que la presión o la carga que va a estar dando cada bomba corresponda a donde va a conectarse. Sí. Y entonces sí tendríamos el caso de que sean diferentes flujos y diferentes cargas o presiones. Bueno. Simplemente se tiene que hacer el cálculo porque es una red. Sí, pero a donde va a entrar tiene que igualar la presión. Porque, mira, me tocó un caso aquí en Coca-Cola. Tenían, bueno, pero esas son cuestiones en paralelo. En paralelo ya me estoy metiendo en otro punto. Vamos a terminar primero con las de serie y luego seguimos con las de paralelo. Pero, por ejemplo, en serie también tendríamos que asegurar que la presión máxima de la segunda bomba no nos vaya a contrapuntear a donde vamos a llegar, porque la presión juega un papel importante en la serie. Ah, sí. Sobre todo cuando vamos a poner las dos bombas pegadas, porque hay dos maneras de poner las bombas en serie. Una que sería como en el ejemplo de Eli, en donde aquí, por decir algo, mi bomba me va a dar 100 metros, bombeo hasta los 100 metros, o bueno, al 90 para tener algo de presión restante, pero ya bajé hasta 10 metros de presión. Esa es la presión de succión de la segunda bomba y de ahí vuelvo a subir otros 100 metros. Pero hay algunas aplicaciones donde dicen, no, es que yo no quiero llevar la bomba hasta allá, quiero que estén las dos juntas. Y aquí sí es donde tenemos que tomar en cuenta lo que dice Edith, porque tenemos, la primera bomba da 100 metros y la segunda da 100 metros, vamos a tener 200 metros de presión y ese es un montonal de presión y podemos tronar la carcasa de la bomba, la tubería, las válvulas, los manómetros, todo lo que esté conectado al agua puede tronar. Y en ese caso también se me viene a la mente, José, que nos aseguramos que las dos bombas tengan suficiente agua en sus succiones, porque a veces ponen una succión por bomba, pero a veces no, hacen un solo colector donde succionan. Bueno, ahí sí como está la primera bomba descarga en la succión de la segunda, lo que tenemos que asegurarnos es que la segunda bomba nunca pueda prender si no está prendida la primera. Para tener agua. Sí, y asegurarnos no nada más con decir, con que se espere 10 segundos después del arranque de la primera bomba, con eso me aseguro. Yo lo que pondría sería incluso sensores de flujo o switches de flujo y aparte del timer de retardo y poner la mayor cantidad de protecciones porque la segunda bomba sí se puede quemar muy fácil. Y yo pondría una reglita ahí de saber leer bien la curva de operación, como lo mencionamos en el capítulo anterior, porque aquí sí va a jugar un papel muy importante la curva del sistema, porque no es lo mismo la curva de una sola bomba operando solita que cuando vamos a tener un equipo
de 2 o 3 bombas en serie. Nuestra bomba va a tener varias manitas que van a ayudar a llegar a la presión requerida, pero trabajando en conjunto en una serie. Y nuestra curva característica de operación va a cambiar esa curva de operación. Ok, entonces, para aterrizar bien, las bombas en serie son las que vamos a manejar con un mismo flujo, ya sea para mandarlas a distancias muy alejadas o alturas muy elevadas. Sí, sí, y si ponemos nosotros en una gráfica de curvas la suma de las curvas de las bombas, primero vamos a ver que esta sería la curva de la bomba 1 y encima, acá arriba, sería la curva de la bomba 2. Se van a ir sumando hacia arriba. A diferencia de lo que sería en paralelo, que tenemos una curva aquí y luego tenemos otra más acá y otra más allá. Se van sumando de manera diferente. Sí, ahí en ese caso se suman los flujos, pero ahorita estamos viendo las en serie. En serie, mismo flujo y la carga se va sumando. Se me ocurrió un ejemplo fácil. Cuando tienes una bomba de varias etapas, es lo que va haciendo la bomba de varias etapas, sumando presión. Y eso me recuerda, hay un fabricante que utiliza el arbolito de Navidad para sus bombas sumergibles. Lo que hace, una bomba en realidad es un impulsor y una carcasa. Y lo que hacen las bombas sumergibles es que son muchas bombitas. El número de etapas son el número de bombitas. Y si nosotros ponemos un impulsor grande en la parte de abajo y luego vamos poniendo impulsores más pequeños hacia arriba, estamos trabajando en serie esa bomba y estamos variando incluso el flujo y la carga en cada etapa porque estamos reduciendo el impulsor y ahí podemos ver lo que decíamos al principio. No necesitan ser exactamente iguales, pero sí hacer bien el cálculo de cómo se están sumando. Pero por ejemplo aquí en el CIAPA lo que utiliza es en su red de tuberías, manejan un mismo flujo y llegan a ese tipo de bombas enlatadas. Llegan a cierta presión y manejando el mismo flujo, esa bomba vuelve a retomar el flujo y arranca con más presión para llegar a puntos diferentes. Son bombas en serie. Se me acaba de ocurrir otra pregunta. En los sistemas en serie, ¿el NPCH se suma? Yo creo que nada más la primera bomba, ¿no? Pues sí, realmente lo que tenemos que hacer es cuidar que el NPCH en la primer bomba, pero en las siguientes tenemos que cuidarlo de que la presión con la que llega el agua desde la primera bomba sea superior al NPCH que necesita la segunda bomba. Para que pueda funcionar correctamente. O sea, simplemente hay que cuidarlo muy bien. Si no puede cavitar la bomba. Sí. No se suma. El NPCH no se suma. Eso me lleva a pensar también en las reglas de las bombas en paralelo, que serían los booster que dice Ulises, que son los equipos que más comúnmente encontramos en los edificios, en las escuelas, en hospitales, que son 2 o 3 bombas trabajando una al lado de la otra, en donde cada una tiene su succión independiente y su descarga independiente. Aunque se junten, en realidad ninguna bomba le va a inyectar presión a la otra, sino que cada una va a mandar el agua que tienen. Y ahora sí le pregunto a usted, Eli, ¿aquí tienen que ser iguales las bombas también? ¿Las de en paralelo? Las de paralelo. Exactamente es mi respuesta de que mientras se mantenga la misma presión, pueden ser bombas diferentes, pero para inyectar al cabezal tiene que ser la misma presión, aunque sean diferentes bombas. Normalmente las bombas en paralelo se seleccionan para aumentar el flujo. Y lo que sí debemos de tomar en cuenta es el cabezal de descarga, porque como van a ir sumadas el flujo, entonces tenemos que seleccionar la tubería de conducción adecuada para la suma de las bombas en paralelo que vamos a utilizar, porque no es lo mismo cuando están en serie. En serie solamente tenemos que seleccionar las bombas, la columna para un solo flujo. Y ahí solamente lo vamos a utilizar la presión para llegar al punto de destino.
En las bombas en paralelo no. En las bombas en paralelo se suman el caudal de todas las bombas y se tiene que seleccionar un diámetro de tubería adecuado para la suma de las 4 bombas, ¿sí? Sí se pueden bombas diferentes, pero con la misma presión. Sí, y yo agregaría que normalmente se ponen todas iguales, pues porque se ve más bonito. y se ve orden en lo que estamos haciendo. Y también, pues, sí me daría a mí un poco de desconfianza comprar un equipo dúplex y que me llegue una bomba de 3 caballos y una de 5 caballos. Se diría, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Pero si se toma en cuenta en caso de una emergencia o algo que necesitamos más agua, se pudiera poner una bomba de 3 y una de 5, siempre y cuando la presión sea igual para que se pueda sumar. No, y la aplicación lo amerite, ¿no? Sí. También. Yo le voy a platicar un caso que me sucedió aquí en Guadalajara en una refresquera, no voy a decir cuál. Ah, ya dijo cuál Ya era. había dicho Eli. A una refresquera donde estaban instaladas unas bombas sumergibles para aguas residuales y me pedían, tráeme otra bomba igual, es que no me alcanza a dar el flujo. Y les vendí como 2 bombas más iguales y que no les daba el flujo y no les daba el flujo. Le dije, qué raro, ¿por qué no te da el flujo? Ahí voy a sus instalaciones y que empiezo a ver las bombas. Efectivamente, todas estaban conectadas a un solo cabezal, así recto, las tuberías de descargas conectadas. Haga de cuenta que la tubería era descarga de 4 y había una batería de 4 bombas. Es que no me da el flujo. Y yo que me fijo, el cabezal de descarga era exactamente igual a la descarga de cada una de las bombas. ¿Qué creen que pasó? Pues que no cabía el agua en esa tubería. Exactamente, no cabía. Le dije, no, aparte que las descargas deben de ir más o menos conectadas al cabezal de descarga como 45 grados y el cabezal debe ser mucho mayor que la descarga de las 4 bombas, casi al 10, 12 pulgadas en lugar de 4, para que cupiera todo el flujo. Y a eso les di esa solución, cambiaron todos, hasta bombas les sobró. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, y ese es un error muy común, de que creen que nada más poniendo una bomba a un ladito ya con eso van a duplicar el flujo, pero siempre recuerden el sistema tiene mucho que ver con el resultado que vamos a tener del flujo y de la presión de las bombas. Sí, porque arrancaba la bomba de aquí y la segunda bomba nunca pudo entrar, ni la otra. Aumentaba un poquito, un 5%, pero nunca. Sí. Hasta que cambiaron. Bueno, y ya dije 2 de las reglas para seleccionar los equipos en paralelo. Hay una que me llama mucho la atención y que quiero que platiquemos ahorita, que es que la curva del sistema tiene que cruzar todas las curvas de las bombas. ¿Eso será cierto o no será cierto? Ay, yo tengo ese coco, la verdad, porque de hecho, para mí es muy importante siempre que me den la carga estática, porque en las curvas del sistema, en bombas que trabajen en paralelo, se supone que la curva del sistema debe de cruzar las 3 curvas de operación. Y ahorita yo tengo un caso para 125 litros por segundo y me dicen que las quieren utilizar en paralelo para sumar los 450 litros por segundo con la misma carga. Que les ponemos aquí la imagen para que puedan verla. Y van a ver que ahorita yo la tengo a 0 de carga estática y como podrán ver, no cruza la curva de la primer bomba. Pero tú me dijiste una solución, Jos. Sí, lo que pasa es que todo parte de que la bomba no nos va a dar el flujo que nosotros queramos, sino el flujo que demanda el sistema. Por eso es tan importante la curva del sistema. Lo que hace la bomba al momento de arrancar es como si tuviera un cerebro o una computadora dentro de ella. Imaginamos lo que es así, porque no es así. Y lo que hace es primero aventar toda el agua que puede y determinar cuál va a ser la carga dinámica total con la que va a trabajar o con lo que necesita para llevar el agua hasta donde nosotros queremos. Y por decir algo, llega hasta el 8 metros y luego se dirige a la derecha
para encontrarse con la curva de la bomba. Pero si no encuentra la curva de la bomba se desboca, se cae la presión y podemos dañar la bomba. Entonces, si el tablero de control no es de la calidad lo suficientemente buena, ahorita ya la mayoría lo tienen, pero hay que revisarlo bien. No puedo meter la mano al fuego por todos los tableros de control, pero ahorita ya los tableros de control tienen la posibilidad de, aunque sea con un arrancador, evitar esa caída o salir fuera de la curva de la bomba y arrancar la segunda bomba, que entonces ya es cuando nosotros encontramos el punto de cruce de la curva del sistema con la curva de la bomba y ahí ya no hay ningún problema. Ya hay una protección que no es la ideal porque son arrancadores, pero se evita que se dañe la bomba. Sin embargo, lo ideal, lo super ideal sí sería que fueran con variadores de velocidad, porque con los variadores de velocidad lo que hacemos es bajar la curva hasta donde está nuestra curva del sistema y ya es imposible virtualmente que se salga de la curva. Pues sí, pero yo por sí o por no siempre les pido la carga estática. Ayúdame con la carga estática y a partir de la curva estática yo de ahí parto para evitar que, para hacer que la curva del sistema cruce las 3 bombas. Y en la mayoría de los cursos que yo he recibido de las marcas o de los fabricantes de bombas, ellos sí ponen esa regla de que crucen todas las bombas, precisamente para garantizar que no tengan ningún problema y evitar que a lo mejor el control no sea suficiente, y de ahí parte en que yo garantizo que esto funciona porque funciona. Sí, porque si el tablero de control lo hizo mi primo y ahí nomás armó guardamotor y contactor, la verdad sí las posibilidades de que se dañe la bomba simplemente porque no cruza la curva sí son muy altas. La verdad sí son altas. Con nosotros sí van a tener la seguridad que las bombas van a funcionar porque tenemos aquí a nuestro poderoso ingeniero que nos hace los tableros de control eficientes. Ya para despedirnos, Ulises, ¿cómo ves la situación? No, pues está... Bueno, creo que sí aprendí algo. ¿Les puedo decir o no? A Sí, ver, sí, sí, tu a ver. resumen nos gusta. A ver, cuando necesitas llevar agua a un lugar muy lejano o muy alto, lo que haces es conectar de bomba a las bombas que necesites, 1 o 2 bombas, las que necesites, pero en serie. En Sí. serio, ¿Serio? sí. Sí. Cuando necesitas tener agua, mucha agua y una sola bomba no te da, entonces se conectan más bombas, pero lo necesitas en paralelo. Ajá, Correcto. exactamente. Entonces sí entendí. Así, muchos podrán pensar, ay, ¿por qué en paralelo? Pues simplemente pongan una bomba más grande. Pero resulta que a veces sale más eficiente poner 3 bombas en paralelo que una sola muy grande. Además que se disminuye el riesgo, porque si se quema una bomba de 50 caballos, me quedo sin agua. Pero si se quema una de las 2 bombas de 25, por lo menos tengo la mitad del agua, tengo la mitad de quejas. Exactamente. Y por último, yo agregaría que vamos a tener que aprender a sumar muy bien curvas. Curvas ya sea en serie o ya sea en paralelo. Pero al final aprender a leer lo que nos dice las curvas de las bombas y entender que el sistema es el que manda. Nuestro sistema también nos va a decir qué podemos hacer y qué no. Y recuerden seguirnos siempre en nuestras redes, CIVIGDL, y inscríbanse a nuestro próximo curso presencial en Guadalajara en el link que les vamos a poner en los comentarios. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias. Hasta luego, bye. Bombeando Soluciones, podcast.